quedado en que la técnica de llama es una técnica que se usa muy frecuentemente, es muy reproducible, pero tiene un problema con la sensibilidad, ¿no? Recuerden que la sensibilidad es básicamente cómo cambia la señal que produce, por ejemplo, la absorbancia con respecto al cambio de la concentración. Y aquí habían pues un par de problemas que eran los que llevaban a que se presentara esa baja sensibilidad. El principal problema es la cantidad de muestra que llega efectivamente al quemador, no toda llega. Y lo segundo es que el tiempo que los átomos pasan en la llama no es muy considerable. Si fuera pues más grande, tendríamos una mayor sensibilidad. Esos problemas, digamos que se mejoran con la introducción de esta técnica de atomización. Primero voy a introducirles el recipiente donde se hace esta atomización. El recipiente es un tubo de grafito, de carbono grafito, que se coloca dentro de esto. O sea, la técnica en general se conoce como atomización electrotérmica o atomización con horno de grafito, pues debido a la recámara en la que se utiliza esta técnica. Es un horno cerrado con calentamiento y el material o el recipiente donde se produce la atomización es un horno, ¿no? Es un cilindro de grafito de ese material. A diferencia de la atomización por llama, no se realiza una aspiración de la muestra como en la técnica anterior. Es decir, no es que por un capilar se forma una niebla, etcétera, ¿no? Todo este proceso ocurre dentro de este pequeño cilindro hueco, ¿no? El cilindro es simplemente las paredes exteriores. En el interior no hay una tapa ni en el lado frontal ni en el lado posterior. Esto pues con el fin de que a través de él pues pase el haz de luz. Aquí pasaría el haz proveniente de la lámpara, ¿no? La radiación electromagnética proveniente de la lámpara pasa a través de este horno. En el interior hay una pequeña plataforma. Esta sería pues como una vista frontal del horno, más bien el tubo, ¿no? El horno es donde se coloca. La muestra se deposita a través de un agujerito que está en la parte superior. Este orificio es para depositar la muestra. No es la muestra, es por donde se introduce una introducción de la muestra. Aquí pues sería como aquí, como un orificio, realmente es como la mitad, es un huequito, y a través de ese orificio se deposita la muestra utilizando una punta de una micropipeta que normalmente va conectada a un brazo robótico. A veces se puede hacer la colocación de la gotica de muestra allí, pero lo más usual es que se haga mediante un automuestreador. Este bracito robótico va hasta un vial donde está la muestra, succiona la muestra y luego viene y deposita una gotica de muestra sobre la plataforma. Esta sí sería una gota de muestra que es de más o menos un valor promedio de volumen que se inyecta es de 10 microlitros. Entonces, esto está lleno de muestra, pasa a través de ese pequeño orificio y se coloca la muestra y luego pues se retira, ¿no? El proceso entonces, como pueden ver, no es continuo, ¿no? Como en la llama que continuamente se aspira solución dentro de la llama por medio del nebulizador. Aquí no hay nebulizador, es simplemente esto. La muestra físicamente se deposita sobre la plataforma, ¿no? Entonces, vista pues aquí en la figura de la derecha, de la izquierda, aparecería aquí, puesta sobre la plataforma la muestra, ¿no? Entonces es una gotica de líquido que contiene la muestra. El proceso entonces de volatilización del solvente, luego que las moléculas pasen del estado sólido al estado gaseoso y se disocien, todo ocurre dentro de este tubito. Eso entonces mejora uno de los aspectos que la llama tiene problemas, ¿no? Y es el tiempo de residencia. Esta gotica contiene una cantidad de analito importante y cuando se evapora el solvente, pues ese analito queda sobre la plataforma, ¿no? Y luego cuando se evapora, pues esa cantidad de átomos en estado gaseoso, después de la disociación, quedarían aquí internamente en el pequeño tubo de grafito. Entonces eso hace que la cantidad de muestra que llegue efectivamente al sistema atomizador sea mayor que en la llama y adicionalmente el tiempo que esos átomos están dentro del horno o dentro del tubo de grafito es mucho mayor que esos 10 a la menos 4 segundos de la llama.
Entonces, combinados estos dos factores, tenemos una mucho más grande, una mayor sensibilidad de este método. Mm, De hecho, por ejemplo, una concentración por llama típica de un metal como el cromo, se pueden detectar concentraciones de unos 0,5 miligramos por litro, por llama, ¿no? Mientras que por horno de grafito se pueden detectar concentraciones tan bajas como 0,4 microgramos por litro. Entonces pueden ver una diferencia de 1000 veces en la sensibilidad. Entonces, debido precisamente a eso. Primero, que la cantidad de muestra que se deposita dentro del horno es mayor, y segundo, que el tiempo de residencia es también mucho mayor. Entonces, combinado eso hace que la cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso que hay dentro del tubo al momento de la medición sea mucho mayor comparado con la llama. El horno pues tiene un programa de temperatura, y cada una de esas etapas tiene un propósito determinado. Por ejemplo, como en la cromatografía de gases, pues nosotros tenemos una, como una programación de la temperatura. Bueno, aquí realmente la temperatura es en el eje vertical y aquí el tiempo, ¿no? Como un programa o un gradiente de temperatura. Entonces, ese gradiente tiene pues varias etapas, y cada etapa tiene normalmente un propósito. Por ejemplo, yendo desde temperatura ambiente hasta unos, no sé, 200 grados. Esa primera etapa tiene como propósito evaporar el solvente. A veces se hace así, como con una meseta acá, con un valle, es decir, que la temperatura se sostiene durante unos segundos, pero normalmente también se hace en el gradiente. Como el volumen es tan pequeño, pues el tiempo que se requiere para que se evapore esa pequeña cantidad de disolvente no es muy grande. Entonces, a veces no se tiene una etapa de temperatura constante, sino que durante el mismo incremento de temperatura se comienza a evaporar el solvente. Luego habrá una etapa en la que lo que se quiere es pasar, bueno, a veces destruir la materia orgánica o quemarla, o una calcinación de la materia orgánica. Y esto pues varía de una muestra a otra, pero digamos que puede ser un valor de unos 700 grados Celsius. Y finalmente está la etapa en la que se disocian las moléculas, es decir, primero se evaporan las moléculas, y luego hay una disociación. Esa disociación, recuerden que tiene como propósito producir átomos. O sea que esta realmente es la etapa donde se producen los átomos. La temperatura a la que ocurre este paso depende de cada elemento. Hay átomos o hay moléculas o compuestos que se pueden volatilizar a temperaturas más bajas que otras, pero normalmente se lleva a cabo a unos 2000 grados Celsius. Y en este punto es donde se hace la medida de la absorbancia. Aquí se toma la medida de la absorbancia. Durante estas etapas iniciales, pues esto no va directamente a la lectura, es decir, el haz de luz puede estar pasando a través de ello, pero realmente no hay una medida de la absorbancia hasta este punto, ¿no? Porque lo que nos interesa es medir la absorbancia debida a los átomos. Si pues nos ponemos en contexto con lo que ocurre dentro de este horno o este tubo de grafito, pues primero está el solvente allí con el anilito, se evapora cuando la temperatura se va incrementando. Sobre esta plataforma quedan depositadas partículas sólidas del analito. Luego se calcinará todo lo que acompañe la muestra, incluyendo pues el analito. Si es volátil, pues comenzará a llenar el interior de la recámara. De lo contrario, pues hasta que no se alcance una temperatura tan alta como 2000 grados Celsius, no se llena la recámara de átomos en estado gaseoso y fundamental. Recuerden que el objetivo de la absorción atómica es utilizar o llegar a tener átomos en estado fundamental, ni excitado ni iones, ¿no? El horno de grafito tiene pues un par de corrientes de gas, ya les voy a mostrar cuál es el propósito, pero en esencia una de las corrientes pasa internamente, o sea, a través del tubo de grafito, con el propósito de remover los productos de estas etapas intermedias.
Pues hay una corriente de un gas inerte que atraviesa el tubo. Ese flujo de gas tiene como propósito, por ejemplo, en la primera etapa, cuando el solvente se evapora, pues toda la cámara quedaría saturada de solvente. Normalmente es agua el solvente que se utiliza. O, por ejemplo, si se utilizó un ácido para hacer la disolución de la muestra, pues la recámara estará saturada de vapor de agua con moléculas del ácido que se usó para la disolución de la muestra. El propósito entonces de ese haz o ese flujo de gas interno es remover toda esa, digamos, todas esas moléculas del solvente y del ácido del interior del tubo, dejarlo pues limpio, ¿no? Entonces, llegado al punto de la calcinación, pues también si hay, por ejemplo, producción de dióxido de carbono y vapor de agua por la calcinación de materia orgánica, pues ese gas que pasa a través de él lo remueve, ¿no? En el punto en el que se hace la medida, acá, ese flujo de gas normalmente está apagado, ¿no? Pues la razón es para que el tiempo de residencia de los átomos que están allí en forma de gas sea alto. Si ese flujo de gas estuviese fluyendo en el momento en que se produce la atomización, pues estaría llegando de ahí las moléculas de gas o los átomos gaseosos y pues interferiría en la medición. Entonces, el programa del horno puede hacerse de forma que el gas esté operando durante las etapas previas, pero en el momento en que va a llegar la medida, se apague ese flujo de gas para que los átomos estén un tiempo significativo dentro de esto. El tiempo de medida normal es de unos 3 segundos. Si ustedes comparan esos 3 segundos con los 10 a la menos 4 segundos, que es el tiempo de residencia en la llama, pueden ver una diferencia de 30.000, ¿no? Esa diferencia es importante para tener en cuenta el aumento en la sensibilidad, ¿no? Bueno, entonces el otro flujo de gas que pueden ver es un flujo externo. Primero voy a mostrarles una forma en la que el tubo de grafito se coloca dentro del horno, ¿no? El horno tiene un par de bloques que se pueden físicamente separar. Y aquí voy a dibujarles como la línea en la que se puede separar el horno. Esta es el bloque que es el límite del bloque de la izquierda sobre el de la derecha, ¿no? El tubo de grafito está acá. Estos dos bloques se pueden separar hacia un lado y hacia el otro con el propósito de introducir el horno, perdón, el tubo de grafito al interior del horno. Entonces, este bloque se separa, se coloca el tubo de grafito con el orificio acá hacia arriba, pues con el propósito que después de que esté colocado, o sea, la muestra no se coloca antes de meter el tubo dentro del horno, ¿no? Primero se introduce el tubo dentro del horno, se cierran estos dos bloques para que quede en esta posición y el orificio que queda acá, pueden ver que aquí hay un espacio libre. Ese espacio libre pues tiene el propósito de permitir que esta punta del muestreador se introduzca a través de él y deposite sobre la muestra, sobre el fondo de la plataforma el pequeño volumen de muestra. O sea que sería algo como esto y a través de esta parte se introduce el tip de la pipeta o del muestreador para colocar la muestra al interior. El, la alineación de ese brazo mecánico con este orificio es un proceso que diría es el que más tiempo consume en el análisis. Puede tardar entre unos 10 y 20 minutos dependiendo de qué tan desalineado esté y de la experiencia pues del analista, ¿no? Qué tanto tarde en hacer que este tip cuando esté bajando no choque contra las paredes o que no se introduzca adecuadamente para depositar la muestra en el interior. Se hace a través de una pequeña cámara que mostraría una vista como esto que vemos aquí a la derecha. O sea, esto, aquí frente al tubo de grafito hay una cámara que desde el computador permite al analista ir moviendo la punta de este muestreador hacia un lado o hacia el otro, o sea, puede ser hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda, con el propósito de alinear la punta de forma que cuando se introduzca la muestra efectivamente pase a través del orificio y no pues por un lado, porque el tubo no es muy frágil, pero el tip sí esto es plástico y si por ejemplo no se apunta bien el orificio, pues esta puntica se dobla. Incluso a veces cuando se alinea bien, a veces toca un poco las paredes y este tip se reemplaza, ¿no? Es desechable, se puede reemplazar debido pues a que no siempre se introduce perfectamente por el orificio y a veces se dobla o por el uso se va desgastando. La cámara estaría ubicada ya sea en este lado acá, aquí se pone la cámara,
para que pues eso permita alinear el muestreador dentro del horno. Entonces, ya una vez que se coloca la muestra, externamente al tubo hay un flujo de gas. Hay un flujo de gas interno que ya les mostré para qué era, para deshacerse de los productos de las etapas previas, pero también hay un flujo de gas externo que tiene como propósito evitar que el horno no se vaya a quemar. Y aquí pues hay una vista solamente del tubo de grafito y los dos chorros con las funciones, ¿no? Entonces, el chorro externo impide la entrada de aire al tubo. Si tenemos un pedazo de carbón, porque eso es el grafito carbón, a 2000 grados Celsius, si eso entra en contacto con el oxígeno, inmediatamente se incinera. Ya, el tubito se prende, se pone al rojo y pues incluso puede haber una llama, ¿no? Entonces, el propósito de ese flujo de gas externo, que normalmente es argón, se utiliza como gas inerte en ambos casos, tanto el interno como el externo, son flujos de un gas inerte como argón. El externo tiene como propósito evitar que el tubo se incendie cuando llega a una temperatura elevada. Y pues el interno, ya les mostré, que tiene como propósito extraer el aire y los vapores producidos durante el calentamiento de la muestra, ¿no? La programación del horno depende del analito, como les decía. Y pues quiero mostrarles un documento que vamos a usar más adelante. Este documento inicialmente puede permitirnos seleccionar las condiciones de análisis, ya sea para el horno de grafito o para la llama, ¿no? Este documento es un documento que es producido por este fabricante para su equipo, pero las condiciones de análisis son muy comunes a otros diferentes modelos o marcas de equipos, ¿no? Bueno, entonces este librito, yo lo voy a poner disponible en la plataforma, es un cookbook, así como la traducción textual lo sugiere, es como un libro de cocina, una receta, un recetario de las condiciones para el análisis. Esta sección particular es sobre las condiciones para medir elementos por horno de grafito, furnace, horno de grafito. ¿Qué condiciones hay allí? Pues hay condiciones para varios metales. Por ejemplo, aquí pueden ver que la técnica se puede aplicar a unos 31 diferentes metales. Bueno, aquí, por ejemplo, para el estaño hay dos diferentes métodos. Yo quisiera compararlo, por ejemplo, digamos, el del cromo, WM con H. Aquí está el método para cromo. Este libro de recetas nos dice, por ejemplo, cuáles son las etapas del horno. Hay diferentes tipos de tubo de grafito. Por ejemplo, este de acá dice que es para un horno de grafito pirolítico. Es un tipo de material diferente y dependiendo del material, o sea, el tubo es de grafito, pero hay unas pequeñas variaciones en la composición del grafito. Esas pequeñas variaciones permiten que ese material sea más o menos resistente a diferentes temperaturas. Entonces, la selección del tubo de grafito también afectará el análisis. Eso pues es importante tener en cuenta. Por ejemplo, para el cromo se debe utilizar un horno pirolítico. Hay otros que es un horno normal o un horno de grafito básico, ¿no? Estos pues son un poco más caros, pero normalmente dan una mayor sensibilidad por la temperatura que puede alcanzar. Entonces, miren que acá está como descrito el programa de temperaturas y con el tiempo que tarda. Entonces pueden ver más o menos cuánto tarda el análisis. En la primera etapa la temperatura es como de 100 grados, de 120 grados Celsius. Entonces ya recuerdan que esta etapa tendría como propósito evaporar el solvente. Tarda 20 segundos, el gas 1, que es el interno, está encendido, miren, está encendido a un flujo de 1 litro por minuto. El tipo de calentamiento es en rampa, rampa pues es con un gradiente, ¿no? Y este step significa que es plano, es decir, que se sostiene la temperatura. No hay muestreo o medición de la absorbancia. Observen que la medición solamente se da en la etapa número 5, que es cuando la temperatura alcanza los 20 grados. Entonces, después de esa etapa hay un tiempo en que llega hasta 250 grados Celsius, esto tarda 10 segundos.
luego tarda otros 10 segundos en llegar hasta 700, y luego en 700 se sostiene 3 minutos, perdón, 3 segundos, ¿no? Durante este tiempo de el calentamiento a 700 grados, pues se está produciendo la calcinación de la materia orgánica y todo lo demás. Luego pasa a 2500 grados Celsius y allí durante 3 segundos se sostiene la temperatura. Y observen que en ese punto es donde se produce la medición. E incluso pueden ver que desde antes, cuando la temperatura comienza a incrementarse desde 700 a 2500 grados Celsius, se apaga el flujo de gas, ¿no? Ya el gas no está fluyendo, porque de lo contrario, las moléculas perdón, los átomos en estado fundamental que se están produciendo al interior del tubo de grafito serían evacuados por el gas. Por eso se suspende el flujo de gas interno, la temperatura sube hasta 2500, las moléculas se disocian, se liberan los átomos en estado fundamental y gaseoso y pues ocurre la medición de la absorbancia. Entonces aquí observan que durante 3 segundos se mide la absorbancia, comparado con los 10 milésimos parte de segundo que pasa un átomo en la llama, ¿no? Otra cosa que este libro de receta nos muestra es la curva de calibración. Aquí nos está mostrando que una curva de calibración con patrones de cromo de 1, 2, 3 y 5, 1, 3 y 5 partes por billón, o sea, de microgramos por litro. Este, por ejemplo, de 5 microgramos por litro da una absorbancia de 0.34. Existe así como hay como un libro de recetas para la técnica de horno de grafito, también hay un libro de recetas, este también lo voy a poner en la sección. Esta es la sección 3 de ese manual y es referente a las condiciones para medir elementos, pero por llama. Entonces, este de acá que les estoy mostrando es por horno de grafito y este es por llama. Vamos a buscar también aquí el cromo para comparar las condiciones y sobre todo la sensibilidad. Entonces, hay cosas que son comunes a los dos, no creo que les haya mostrado eso, pero las condiciones de análisis inicialmente dicen, por ejemplo, la corriente de la lámpara, la longitud de onda, el tipo o el ancho de banda que se debe usar y el tipo de corrección de fondo. De eso lo haremos más adelante. ¿Por qué es necesario hacer una corrección o una eh, compensación de la absorción de la radiación de fondo? Pero miren pues que entre los dos estas condiciones son las mismas, es decir, las condiciones de la lámpara son las mismas, la misma corriente, la misma longitud de onda y el mismo ancho de banda y el tipo de corrección de fondo. Hablaremos de qué se trata eso. Pero en la de llama adicionalmente aparecen algunas recomendaciones sobre la llama como tal. Por ejemplo, ¿cuál es la altura del quemador que da una mayor concentración de átomos en estado fundamental y gaseoso? Recuerdan pues del video aquel de la llama, que dependiendo de la altura, pues habrán zonas de la llama en donde hay más concentración de esos átomos en estado fundamental y gaseoso, y que eso en esencia depende de cada uno de los elementos. No siempre a la mitad de la llama tenemos mayor sensibilidad para todos los elementos. Para este particular, para el cromo, por ejemplo, nos sugieren que a unos 9 milímetros de la base de la llama, allí está teóricamente la mayor cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso. Pero pues eso es simplemente una referencia. Igual cuando se encienda la llama y se aspire una solución de el analito, pues se va a encontrar la zona de máxima absorbancia simplemente moviendo el quemador hasta que eso nos dé la máxima absorbancia. También nos sugieren el flujo de gas, 2,8 litros por minuto. El tipo de oxidante será aire. También se puede utilizar óxido nitroso. Veremos si hay uno de cromo. No, ese es el único de cromo. Bueno, y aquí está también una curva de calibración. Es importante que cuando comparemos las curvas de calibración tengamos el mismo método de corrección. Por ejemplo, es con lámpara de deuterio. Ya eso tendrá sentido más adelante. Miren que aquí dicen el volumen de inyección, 10 microlitros. Esto es para el horno de grafito. Para la llama está la curva de calibración y pues miren aquí una diferencia importante. La sensibilidad es mucho menor. Una solución de 2 partes por billón, 2 miligramos por litro, produce una absorbancia de 0.27.
comparado con la solución de, a ver, una de 2 más o menos sería por acá, digamos que esta de 3 no sirve como referencia. Esta es de 3 microgramos por litro y produce una absorbancia de 0.2. Esta es de 2 y produce una de 0.27, pero recuerden que esta es 2 miligramos por litro. Entonces, aquí podemos ver que al menos entre esta y esta curva de calibración hay una diferencia de sensibilidad de 1000 veces. Eso pues muestra que la sensibilidad del horno de grafito es mayor. Esta pues es dentro de las técnicas de absorción atómica la más sensible, la del horno de grafito. Entonces, el horno pues tiene ese propósito. Además, digamos que un problema, ¿no? Un problema que puede tener así como una desventaja, ¿no? Ya la voy a poner acá. Pues aparentemente diríamos, no, pues el horno es ideal, ¿no? De desventajas, pues primero el costo. Un equipo con llama tiene pues un costo más bajo que el que tiene un horno de grafito. Normalmente, en el mismo equipo que se puede hacer la llama, pues se puede correr el quemador y colocar el horno de grafito. Entonces, puede ser como un aditamiento extra que es normalmente costoso. Yo diría que un horno de grafito puede costar el 30% de lo que vale el equipo que viene con llama, ¿no? Es un costo adicional. Un equipo de absorción atómica, dependiendo de la marca, puede estar entre 250 hacia adelante millones. Y un equipo o el aditamento del horno de grafito puede costar entre 60 y 70 millones. O sea que es una desventaja el costo, ¿no? Pero pues si se necesita una sensibilidad elevada, pues seguramente tendrán que evaluar la posibilidad de adquirir un horno de grafito. El otro problema es la reproducibilidad. Los coeficientes de correlación de la curva de calibración nos dicen más o menos la reproducibilidad. Miremos a ver si aquí en esto hay. Bueno, aquí supuestamente tiene para el horno un coeficiente de correlación entre absorbancia y concentración de 0.9999. Bueno, esto ellos siempre muestran lo mejor, aquí no hay un coeficiente de correlación. Los catálogos de los equipos y los manuales, ellos siempre van a mostrar que todo funciona perfecto. Pero, ¿cuál es el problema de reproducibilidad en este caso? Principalmente en la medida de la muestra. Recuerdan que el volumen de muestra que se deposita al interior del tubo es de unos 10 microlitros. Entonces, si cada vez que se coloca un patrón, el volumen es diferente, el efecto que tiene eso sobre la absorbancia también es grande. Si en lugar de poner 10 microlitros se pusieron 11 microlitros, eso hace que la cantidad de átomos que va a llegar a ser medido es 10% mayor comparado con si se hubieran depositado los 10 microlitros. Y cometer un error de un microlitro en la medida de 10, pues es común, no es algo muy difícil de analizar, ¿no? Si el volumen cambia, la cantidad de átomos que se producen al interior del tubo también cambia. Entonces, eso hace que si yo inyecto una muestra varias veces, digamos, yo voy a hacer mi análisis por triplicado. Entonces, miren que el análisis, de acuerdo a esto, dura, a ver, cuánto dura el análisis aquí total. Son 20, 30, 40, 46 segundos, ¿no? Supuestamente. Aunque aquí pues hay un tiempo previo en el que el equipo se está como acondicionando para la medida, ¿no? O está tomando como medidas previas. Pongámosle 2 segundos más. Es decir, el análisis completo no tarda más de un minuto. Lo que tarda más, les decía, era alinear el muestreador para que se introduzca dentro del huequito del horno de grafito. Ese tiempo, pues se compensa con la rapidez del análisis. Miren que el análisis dura menos de un minuto. Después seguramente habrá un tiempo en el que el horno se tiene que enfriar. Miren que está pasando de 2500 y tiene que volver al menos a 120. Incluso pues debe volver a temperatura ambiente para que cuando se deposite la muestra, pues el tip no esté ahí cuando el horno esté a 120 grados. O sea que después de análisis normal, pues el sistema debe pasar de 2500 grados hasta temperatura ambiente. Eso puede tardar, pues en ese momento, el flujo de gas ayuda a que el bloque se enfríe, pero digamos que el proceso tarde de 5 a 10 minutos. O sea que 10 minutos después
ya estamos listos para hacer una segunda inyección. No hay que volver a alinear todo porque ya todo está pues ajustado, simplemente hacer la inyección de otra muestra. Cuando se utilizan automuestreadores, el problema de la repetibilidad pues es menor, ¿no? Porque pues el automuestreador siempre tratará de medir siempre los 10 microlitros. Pero cuando se hace inyección manual, pues a veces uno puede medir un poco más de 10, un poco menos de 10. Entonces, las diferencias en absorbancias de la misma muestra en esos triplicados, con esas réplicas, pues van a ser pues, más grandes que lo que ocurre en la llama. La llama es más reproducible porque la medida se hace a lo largo del tiempo con una cantidad de muestra que se está renovando constantemente, mientras que la medida en el tubo de grafito se hace con una muestra puntual. O sea que si esa muestra no es representativa de toda la solución, pues habrá un problema ya sea por exceso o por defecto de la concentración. Entonces, ese es el principal problema de la técnica del horno de grafito, la reproducibilidad y pues el costo, ¿no? No solamente el costo del equipo, sino el costo, por ejemplo, de los gases. Un cilindro de argón creo que cuesta como unos 400.000 pesos, algo así. Y pues como está encendido durante ese tiempo, pues no es un tiempo muy grande, es un tiempo de menos de un minuto, pero pues cada vez que se haga un análisis como esos, el tiempo, el consumo pues de ese gas va a ser importante, ¿no? No sé realmente cuánto durará un cilindro de estos, pero yo diría que haciendo unos 2 o 3 análisis diarios, puede ser que cada 1 o 2 meses haya que comprar un cilindro de estos. Entonces el costo es importante. El otro tipo de técnica de atomización es la generación de hidruros. En esencia, esto es la formación de como llamábamos en cromatografía de gases, de un derivado, ¿no? Sí, es una derivatización. Recuerden que el propósito de la derivatización en cromatografía de gases era disminuir el punto de ebullición para que fuera más fácil evaporar la muestra. Aquí es exactamente lo mismo. La reacción tiene el analito, aquí voy a resaltar el analito, en este caso es el arsénico. Este es un compuesto, yo traté de encontrar el punto de ebullición de este, pero no lo encontré, al menos para que pudiéramos ver la diferencia entre el compuesto de partida y el que se obtiene después de la derivatización o de la reacción. Bueno, aquí aparece es como ácido arsénico, pero creo que la fórmula, miremos a ver si la fórmula coincide. No, este es H3ASO4 y el que hay acá es O3, o sea que puede ser arsenioso o algo así, pero no aparece. Pero bueno, lo importante es que, por ejemplo, este que es parecido tiene un punto de ebullición de 120 grados y dice que se descompone, ¿no? No sé si se encontrará exactamente el de este. Ah, bueno, este está. Ácido arsenioso. Este sí es. Ácido arsenioso. Propiedades. Ah, no parece que estuviera el punto de ebullición. Se llama ácido arsenioso. Arsénico, arsenios. Point. Arsénico, arsenioso. Bueno, aquí de pronto puede estar. Punto de ebullición, 450 grados Celsius. 465 grados Celsius. Este es el punto de ebullición de este compuesto, 465 grados Celsius. Y se transforma en un hidruro. Este creo que sí se encuentra el punto de ebullición y yo lo encontré, creo que era menos 65 grados Celsius. Vamos a ver. Se llama arsano o hidruro de arsénico y tiene un punto de ebullición de menos 62,5 grados Celsius.
Entonces pueden ver que la disminución en el punto de ebullición es muy grande, ¿no? Estamos hablando de un compuesto que a temperatura ambiente es sólido, lo pueden ver, y para evaporarse necesita una temperatura de 465 grados Celsius. Pero cuando se hace reaccionar el medio ácido con este hidruro de boro, se produce este hidruro del compuesto que es un gas a temperatura ambiente. Miren que el punto de ebullición es 62,5 grados Celsius. Esto pues es un ejemplo en el que la disminución es de 400 grados Celsius, ¿no? Más de 400 grados Celsius, casi esto es más de 500 grados Celsius realmente. Entonces, la producción del hidruro es una forma de reducir dramáticamente el punto de ebullición. Este compuesto podría ser difícil de evaporar, mientras que este no es necesario evaporarlo porque ya de hecho es un gas. Esta técnica es aplicable a estos elementos que están acá listados, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, el análisis de plomo es un análisis que necesita una temperatura elevada. Vamos a ver qué temperatura de plomo necesitamos acá. El plomo necesita 1800 grados en el horno de grafito y la sensibilidad no es muy buena. Miren que comparado con, por ejemplo, el cromo, la concentración era como de 0,5 o 5 partes por millón, ¿no? Aquí se necesitan 20 partes por millón para una absorbancia de 0,5. O sea, la sensibilidad no es muy buena, ¿no? Entonces, y observen que, bueno, son partes por millón. Y observen que pues, la concentración es muy elevada, ¿no? Principalmente porque esa temperatura a la que se debe calentar para producir una cantidad elevada, pues es alta, ¿no? Ese problemita, pues, se soluciona con un generador de hidruros. Esta reacción debe llevarse a cabo, pues, de una forma específica para que el hidruro no se escape, ¿no? Y este, pues, es el montaje experimental, ¿no? Digamos que es un esquema realmente, porque los equipos vienen también con, o se puede comprar un aditamento para generar hidruros y pues no luce realmente como esto, pero pues el esquema es el mismo. Tenemos aquí un recipiente donde hay un líquido, se deposita la muestra y en este caso, por ejemplo, es bromuro de sodio y acá estará pues el hidruro. La muestra se deposita, reacciona con el hidruro que hay acá y pues acá se liberaría, de acuerdo al ejemplo de ahora, el hidruro de arsénico, que es un gas. Observen que esta placa que hay acá sobre la que está el recipiente ni siquiera tiene calentamiento, porque el punto de visión de esto es de menos 62,5 grados Celsius. Es decir, que a temperatura ambiente ya es un gas. Lo que se usa es un gas inerte, también normalmente argón, con el propósito de burbujear ese gas inerte en la solución donde se está produciendo el hidruro, porque el hidruro pues podría disolverse en el líquido. Entonces, el burbujear este gas inerte al interior de este recipiente tiene como propósito disminuir la solubilidad del hidruro y hacer que el hidruro suba, ¿no? Por lo tanto, el hidruro comenzaría este recorrido, esto todo está sellado, y aquí el hidruro llegaría a un tubo de cuarzo que tiene solamente una salida por acá, y este tubo está colocado sobre el quemador de la llama. Físicamente, la muestra no toca la llama, esa llama tiene como propósito suministrar el calor necesario para la atomización. Entonces, lo que ocurre dentro de ese tubo es esto. La molécula del hidruro se rompe, se disocia, liberando los átomos de arsénico en su forma gaseosa. Aquí pues se produce la lectura. Aquí pueden ver que se está esquematizando el haz de radiación que llega dentro del tubo. Al llegar ese haz, pues aquí se va a encontrar con los átomos de arsénico en estado gaseoso y allí se produce la medida de la absorbancia. Entonces miren que este es una técnica en la que se forma un compuesto mucho más volátil y tiene como propósito no solamente facilitar la evaporación de la muestra, sino que esto también aumenta la sensibilidad.
No tengo pues datos por ejemplo, para análisis de plomo, si se hace por generador de hidruros, cuál será la disminución en la concentración, o sea, qué tan sensible se vuelve. Pero es mucho más fácil evaporar estos compuestos. Entonces, este es el propósito de la generación de hidruros, formar compuestos que tengan puntos de ebullición mucho menores y que sean más fáciles de evaporar o volatilizar, que cuando lleguen a este tubo de cuarzo, que es un tubo cerrado, allí se produce la atomización. A partir de las moléculas se producen los átomos y aquí se producirá entonces la absorbancia. ¿Qué preguntas tienen sobre estas dos técnicas que les acabo de mostrar, del horno de grafito y del generador de hidruros? Bien, parece que no tienen preguntas, entonces ahora vamos a avanzar a las fuentes de radiación. Las fuentes de radiación en absorción atómica se conocen como lámparas de cátodo hueco. No son las únicas, ¿no? Pero digamos que estas son las más comunes. Hay otros tipos de lámparas que se usan de fuentes, pero las lámparas de cátodo hueco son las más comunes. Y pues el funcionamiento ya lo vamos a analizar. Por lo pronto voy a tratar de mostrarles por qué es necesario tener una lámpara hecha de un elemento particular. Entonces, primero quiero mostrarles o volver a hacer énfasis en un equipo tradicional para mediciones fotométricas. Está la fuente, que tiene un amplio rango de longitudes de onda. Por ejemplo, una fuente de tungsteno, ese filamento produce radiación entre, no sé, 400 y unos 1100 nanómetros. Es como el rango de una fuente convencional, ¿no? Esto es un equipo convencional. Pues aquí estoy resaltando el hecho de que los equipos de absorción atómica son diferentes a los convencionales. Después de esto, pues si tenemos un diferente número de longitudes de onda, ¿cierto? Esto es lo que sucede. Voy a tratar de dibujar varios. Bueno, esas son diferentes longitudes de onda. Luego sigue el selector de longitud de onda, que es llamado el monocromador. Recuerden que la función del monocromador es filtrar y pues el término es bastante común para nosotros, ¿no? Filtrar significa dejar pasar únicamente una pequeña porción de todo lo que llega, ¿no? Los monocromadores se caracterizan por el ancho de banda. El ancho de banda pues se mide en las mismas unidades que la longitud de onda, por ejemplo en nanómetros. Los mejores anchos de banda de los monocromadores que se fabrican actualmente son de 0.2 nanómetros hacia arriba. De hecho, 0.2 no es un ancho de banda muy común en los equipos convencionales. Comúnmente, por ejemplo, los de mejor resolución para seleccionar longitud de onda tienen un ancho de banda de 1 o 2 nanómetros, ¿no? Estos de 0.2 son los monocromadores más, digamos, precisos de los que se cuenta en la actualidad de la tecnología. Bueno, ¿cuál es el propósito del selector de longitud de onda? De todas esas radiaciones, seleccionar básicamente solo un tipo, ¿no? Sin embargo, pues no va a ser solamente de esa, seguramente pues habrá una pequeña cantidad de la otra. Es decir, de todo el rango de longitudes de onda que llegan al monocromador, el sistema deja pasar solamente un pequeño rango, ¿no? Un rango, ¿no? Y ese rango pues coincide precisamente con el ancho de banda que tenga, ¿no? Si su ancho de banda es de 0.2 nanómetros, pues dejará pasar longitudes de onda entre... Aquí pues es exagerado que uno sea naranja, que uno sea violeta y el otro azul, porque la diferencia de longitudes de onda es mucho mayor, ¿no? Pero pues quiero pues dramatizar la selección de la longitud de onda. Esta figura de abajo representa precisamente esa situación y yo pues quiero por lo menos dejar indicado esta primera gráfica. Seguramente en la próxima clase, por el tiempo que nos queda, tendré que volver sobre esto, no sé por qué quedó como esto, ¿no? Como si tuviera defecto la figura. Bueno, entonces,
Lo que está representado aquí, yo quiero resaltarlo más. Esto, todo esto, es lo que pasa al monocromador, es decir, lo que es el filtrado, ¿no? Recuerden que el filtrado, haciendo la analogía con la filtración química o la filtración física realmente, es lo que atraviesa, lo que es retenido, ¿cierto? Más bien lo que atraviesa la solución o el filtro, ¿no? Después del sistema de selección de longitud de onda, pues esto va a llegar a la muestra, ¿no? Y en la muestra, pues se producirá la absorción. Después de que se produce la muestra o que pasa por la muestra, esto llega al detector. Estoy hablando de un sistema convencional, ¿no? Entonces, la intensidad de la radiación, digamos que esta es la intensidad incidente, voy a llamarla así, intensidad incidente, y al detector, pues, se va a medir la intensidad, como la detectada, ¿no? Y la absorbancia es básicamente la diferencia entre la intensidad incidente, bueno, no es exactamente igual, pero bueno, está relacionada con eso, ¿no? Recuerden que de hecho es una relación logarítmica, pero está relacionada con la diferencia entre la intensidad incidente y la intensidad detectada. Entre más diferentes sean estas dos, la medición de la absorbancia va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser más exacta. Si estas dos son muy parecidas, la medición de absorbancia ya tiene más errores, ¿no? Si esta es la radiación que incide, la filtrada o la que incide sobre la muestra, recuerden que en absorción atómica lo que absorbe es un átomo. Este pico que hay acá representado lo voy a representar en azul. Pues, creo que no era necesario, pero bueno, aquí está. Esta es una línea de absorción. Recuerden que cuando hablamos de las diferencias entre un espectro de absorción molecular y un espectro de líneas que es producido cuando se absorben radiación por un elemento, hay una diferencia importante y es el tamaño, ¿no? Recuerden que un espectro molecular puede lucir como esto. Esto es absorbancia en función de la longitud de onda. Pues puede lucir como esto, bueno, de pronto no tan feo, pero son bandas anchas, ¿no? Comparado con un espectro de un elemento que son líneas. Estas líneas son las líneas de absorción de átomos. Y eso que está, pues, es lo que ocurriría con una molécula, ¿no? Las moléculas absorben bandas mucho más anchas, ¿no? Porque pues ahí están teniendo en cuenta los enlaces químicos, no solamente la promoción de electrones dentro de los elementos que constituyen la molécula o los átomos, sino que también los enlaces también absorben radiación, ¿no? Todo eso, ¿no? Eso produce bandas de absorción anchas. Pero en los átomos, recuerden que esas absorciones o esas líneas de absorción son producidas por la promoción de electrones a niveles excitados, ¿no? Y esa cantidad de energía no es de, digamos que la distribución de esa energía no es muy grande, es decir, la energía es muy puntual y eso produce precisamente estas líneas. Lo que hay acá representado mucho más ancho es una línea de estas, es como si se hubiese hecho un zoom de una línea de estas, no es un zoom de una línea de estas. Miren que el ancho, de acuerdo a la escala de la gráfica, es de solo 0,002 nanómetros. O sea, se ha hecho un zoom bastante grande. Comparado con el ancho de banda del mejor monocromador, que es de 0,2, esta es como el tamaño relativo de ellos. Aunque yo diría que la gráfica aún no está a escala, porque entre este punto y este punto hay 0,2 nanómetros, y entre este punto y este punto hay 0,002. Debería ser una diferencia de 100 veces, ¿no? Realmente de 100 veces. O sea que el dibujo a escala realmente sería de pronto que la línea sería, no sé, algo como esto. Este sería pues un mejor dibujo a escala, ¿no? Yo estoy tratando de una línea mucho más pequeña y el ancho de 0,002 sería este, ¿no? Pero pues aquí está exagerado un poco para ver la absorción. Entonces, de toda esta absorción o de toda la luz incidente, el átomo que absorbe esa línea está absorbiendo solamente una muy pequeña fracción. Aquí se está dibujando en este gris.
Este gris oscuro que hay acá, más oscuro que el otro, esto representa la cantidad de luz absorbida, que de hecho, si ustedes se fijan en el que yo trato de dibujar a más escala, es mucho menor que lo que esto representa. Entonces, de toda esta radiación que llega a la muestra es capaz de absorber solamente esta pequeña cantidad. ¿Por qué? Pues porque los átomos absorben líneas, no bandas anchas como lo hacen las moléculas. Por eso la espectroscopía tradicional ultravioleta visible se conoce como espectroscopía molecular, mientras que esta es la espectroscopía atómica, ¿no? Son líneas de absorción. Entonces, de toda la radiación que llega a la muestra, se absorbe una pequeña fracción, incluso puede ser menor al 1%. Si nos devolvemos a la forma en que estos equipos funcionan, la medición de la absorbancia haría que esta y esta fueran muy parecidas. Si esta y esta se diferencian solamente en el 1%, la medición de la absorbancia tiene un error grande. Y esa es la razón por la cual esta configuración no se puede usar en absorción atómica. En su lugar, la fuente de radiación no es una fuente que emita un amplio rango de longitudes de onda, ¿sí? Esto sería algo como esto, ¿no? Las lámparas de tungsteno tienen un espectro de emisión como este. Miren que es una banda muy ancha. Entonces, para solucionar el problema de que la muestra absorba solamente una pequeña fracción de una gran cantidad de radiación que le llega o de ancho de banda que le llega al equipo, pues la solución es hacer que, pues esta no se puede cambiar. El perfil de absorción del átomo es natural, esto no se puede cambiar. Lo que sí se podría cambiar es tratar de que lo que llegue allá para ser absorbido no sea algo grande como este. Pues podríamos pensar, listo, entonces construyamos un monocromador con un ancho de banda más estrecho, que sea como por acá y por acá. Pero no, eso no se puede. No, la tecnología actual no nos permite obtener monocromadores con una sensibilidad o con un ancho de banda tan bajo. Entonces, la solución está en cambiar la fuente. No utilizar una fuente que emita un amplio rango de longitudes de onda, sino por el contrario, una fuente que emita solamente una línea. O sea, que sea una fuente de líneas. De forma que esa línea coincida con la línea que absorbe el elemento. Y ahora sería como tener, no como resultado de la filtración por un monocromador, sino que directamente la fuente es la que reduce este eh, rango de longitudes de onda. Y aquí está pues la figura que vamos a tratar de entender. Entonces, esta es la solución. La solución es que la fuente produzca una línea. Entonces, observen, la que hay acá invertida sería la, digamos, la fuente. Yo voy a tratar de pintarla al mismo color de la otra. Entonces, esto no lo produce un monocromador. O sea, aquí está como referencia colocando ancho de banda del monocromador, solo como referencia. Recuerden, esta pequeña línea no es producida por el monocromador. Los monocromadores existentes actualmente no son capaces de filtrar a ese detalle o a esa pequeña longitud de onda, un ancho tan pequeño. Entonces, lo que se hace es simplemente que la fuente produzca pequeñas líneas, de forma que esas pequeñas líneas coinciden precisamente con la línea de absorción. Esta, la línea de absorción del analito. Ahora sí, si pueden ver relativamente la cantidad de radiación absorbida que está aquí representada en gris, comparada con la incidente, ya es importante. Aquí podemos ver que puede ser que el 50% de la radiación que llega a la muestra es absorbida por la muestra. Entonces, aquí hay una superposición de la absorción por la muestra. Recuerden que esto es lo que absorbe la muestra. Y esto que hay acá arriba es lo que emite la lámpara. Entonces, de esa forma, se lidia con el problema de la absorción de bandas tan finas que hacen los átomos. Esto justifica
el hecho de que en un equipo de absorción atómica la lámpara no pueda ser de un ancho de banda muy grande, sino que la lámpara tiene que ser de pequeños límites. Y así pues es que se llegó a fabricar lámparas del elemento particular que voy a analizar. Si yo voy a analizar hierro, pues tengo que tener una lámpara que emita líneas muy finas del hierro para que no haya error en la medición tan grande como el que habría en usar un monocromado. Yo no sé si esto quedó claro. Quisiera pues recibir sus impresiones. Sí, profe, en lo personal me quedó muy claro, gracias. Listo, ya continuaremos hablando de cómo funciona la lámpara y qué tipos de lámparas hay en la próxima sesión. Entonces, vamos a terminar y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe.